My name is Giselle. This video is for my final evaluation of the English class. I will start with the topic will versus going to. Will es una expresión que representa acciones futuras, algo no seguro de hacer, decisiones rápidas o bien propone o invita a algo. Y la expresión going to expresa planes a futuro decididos con anterioridad, es decir, algo planeado o predicciones. El uso de will. Will es un auxiliar que ayuda al infinitivo a quedar en futuro. Por ejemplo, will must eat, que es comeré. Will must dance, que es bailaré. Y will must buy, que es compraré. Para hacer oraciones afirmativas usando will, primero se pone el sujeto, will y complemento. Por ejemplo, I will eat rice with chicken, que en español sería yo comeré arroz con pollo. Para hacer oraciones negativas usando la palabra will, tenemos que poner primero el sujeto, will, la negativa not y el complemento. Un ejemplo podría ser She will not buy new clothes, que en español sería ella no comprará ropa nueva. Para hacer oraciones interrogativas utilizando will, se pone primero la palabra will, el sujeto, el complemento y el signo de interrogación. Una oración con interrogativo utilizando will podría ser Will you dance, que en español sería ¿bailarías? Going to para planes a futuro. Se ocupa el verbo to be para formar las oraciones. Por ejemplo, I am going to. Yo voy a. You are going to. Tú vas a. He is going to. Él va a. She is going to. Ella va a. It is going to. Eso va a. We are going to. Nosotros vamos a. You are going to. Ustedes van a. Y there are going to. Ellos van a. Para realizar oraciones afirmativas con el uso de going to, primero se pone el sujeto, el verbo to be, el going to y el complemento. Por ejemplo, we are going to travel by bus, que en español sería vamos a viajar en autobús. Para realizar oraciones negativas se pone el sujeto, el verbo to be, la negativa not, el verbo going to y el complemento. Un ejemplo podría ser I am not going to rain tomorrow, que en español sería no va a llover mañana. Para realizar oraciones interrogativas con el uso de going to, primero se pone el verbo to be, después el sujeto, el going to y por último el complemento y el signo de interrogación. Y un ejemplo de cómo podríamos formar una oración interrogativa con el uso de going to podría ser Is he going to play? Que en español sería ¿él va a jugar? The next topic is modals for necessity and suggestion. Esta reemplaza la conjugación del futuro y expresa opinión, advertencia y obligación. Para expresar opinión se utilizan las palabras shall and ought to, que en español serían deberías. Un ejemplo podría ser You should eat more vegetables, que en español sería deberías de comer más vegetales. Otra oración podría ser You ought to walk more, que en español sería deberías de caminar más. Para expresar advertencia se utiliza la palabra have better, que en español se traduce a deberías o más vale que. Un ejemplo podría ser have better no park cherry,
que en español sería más vale que no te estaciones ahí. Otro ejemplo podría ser have better or should be careful with that is dangerous, que en español sería deberías tener cuidado con eso, es peligroso. Para expresar obligación se ocupan tres palabras, que es must, que traducida al español es tienes, need to, necesitas, y have to, debes de. Algunos ejemplos para utilizar estas palabras podrían ser you must take out the garbage, que traducida al español significa tienes que sacar la basura. Para expresar obligación se ocupan tres palabras. Must, que se traduce a tienes, need to, que se traduce a necesitas, y have to, a deberías de. Algunos ejemplos podrían ser you must take out the garbage, que en español sería tienes que sacar la basura. Un segundo ejemplo es you need to buy more pantry, que en español es necesitas comprar más despensa. Y por último, un ejemplo con la palabra have to. You have to walk the dog, que en español es debes de pasear al perro. We continue with the topic two verbs or present adverbs. We continue with the topic tuple verbs or present adverbs. Los tuple verbs son frases idiomáticas que funcionan como verbos. Son palabras cuyos significados varían en la traducción. Esto quiere decir que son frases en inglés que están compuestas por dos verbos. Como dos palabras es igual a un verbo y constan de verbos transitivos e intransitivos, y en ocasiones algunos requieren de algún objeto. Algunos de los ejemplos más frecuentes del uso de los tuple verbs son ask out, que su traducción literal es preguntar para afuera, y con los tuple verbs es invitar a alguien. Por ejemplo, last night my dad asked out me to eat tacos, que en español puede decir anoche mi papá me llevó a comer tacos. Otro tuple verb frecuente es ask around, que su traducción literal es preguntar alrededor, y utilizando el tuple verbs es preguntar a varias personas. Por ejemplo, you should ask around where they are vaccinating, que en español se traduce a deberías de preguntar en dónde ponen la vacuna. Los siguientes más frecuentes son los back. Por ejemplo, back up, que su traducción literal es espalda arriba, y utilizando el tuple verb es echar de reversa o copia de respaldo. Podemos utilizar el ejemplo de save a backup on a USB, que es su traducción en español sería guardar una copia de respaldo en la USB. Back down es otro ejemplo muy frecuente, que su traducción literal es espalda abajo, y utilizando el tuple verb es retroceder. Por ejemplo, back down the clock 5 minutes, que en español quiere decir retrocede el reloj 5 minutos. Y también tenemos el tuple verb back off, que su traducción literal es espalda apagada. O bien, dame un espacio. No se puede hacer como una oración con esta palabra, pero sí es más como una acción de hey, dame espacio. Otro tuple verb frecuente es el back out, que literalmente se traduce fuera, espalda fuera.
Y utilizando el to verb es salirte de un lugar. Por ejemplo, back out your parking space. Y traducido al español es salirte de un estacionamiento. The end topic requires why modals and will you mind. Comenzaremos con el tema requests with modals. Los requests with modals son 3 verbos modales. El primero es can, que se traduce como poder. Could es el segundo y se interpreta como podrías. Y would es harías. Para realizar oraciones con los verbos modales, primero se pone el verbo modal y el simple form of verb. En este caso, una oración podría ser Can you keep your cat inside, please? Que traducida al español sería ¿puedes mantener a tu gato adentro, por favor? Un segundo ejemplo utilizando can podría ser Can you leave me a pencil, please? Que traducido al español sería ¿puedes prestarme un lápiz, por favor? Para hacer oraciones con call, igual se pone el verbo modal y el simple form of verb. En este caso sería un ejemplo, Could you turn the music down, please? Que traducido al español sería ¿podrías bajar el volumen de la música, por favor? Un segundo ejemplo de call es Could you pass me a glass, please? Y traducido al español sería ¿podrías pasarme un vaso, por favor? Para hacer oraciones con el verbo modal would, se pone también primero el verbo modal más el simple form of verb. En este caso, una oración con el verbo modal would podría ser Would you please park your car in your space? ¿Podrías estacionar tu auto en tu espacio? Y bueno, por último, el tema de will you mind. Modifica el verbo para que termine en día. Por ejemplo, me gustaría, te quedarías, comerías, entre otros verbos. Para hacer oraciones existen dos formas. La primera es la sencilla, que es la palabra will you mind más ing y el complemento. Por ejemplo, will you mind talking to my sister, please? En español sería, ¿te importaría hablarle a mi hermana, por favor? Y la segunda estructura para hacer relaciones un poquito más complejas es poner el will, el sujeto, el my, el sujeto 2, el pasado simple y el complemento. Y una oración así quedaría, Will you mind if I talk in your book for a while? Y en español sería, ¿te importaría si tomo tu libro un rato? Y un segundo ejemplo podría ser, Will you mind if I go with you? Y traducida al español sería, ¿te importaría si voy contigo? Y bueno, eso sería todo.